Boker Tov y Shalom Alejem en esta mañana. Estamos continuando con el estudio del primer libro de Samuel o Aleph Shmuel. Y estamos ahora haciendo comentarios en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Hemos visto un transcurso y una serie de asuntos que los paralelos en la actualidad es increíble. Y vamos a leer el versículo 1, a ver si podemos llegar hasta el versículo 6, quizás un versículo más, hasta el 7, para que tengamos una idea por qué muchas veces los pueblos y las naciones piden por un líder que sea el líder que esté sobre ellos. Y leemos ocurrió cuando envejeció Shmuel. Como todos saben, el envejecimiento es uno de los puntos más destacados en la conversación política en la actual. Y es interesante que también en tiempos antiguos la idea de envejecer también lleva muchas connotaciones de la historia y la vida de una persona. Pero cuando ya Samuel o Shmuel había envejecido, que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dos cosas aquí leemos en el primer versículo, que Shmuel ya se envejeció, ya estaba de una edad que de verdad era para que él se retirara. Y el otro punto, el hecho de que puso a sus hijos encargado de lo que él hacía. Según la tradición, Samuel vivió hasta los 52 años, pero la edad era prematura. Según Talmud Ta'anit 5b, deben de saber que según los sabios, una persona que muere antes de los 50 años de edad se considera una muerte prematura, una muerte por mano del Eterno. Una persona que muere antes de los 50, como murieron o pasaron esta vida muchos de los cabalistas de nuestra historia, no es una cosa buena, una indicación de un juicio prematuro o una vida cortada sobre la faz de la tierra. Y esto lo digo porque mucha gente se cree, tremenda sabiduría, tenían gran juventud y su vida fue cortada de la faz de la tierra. Eso mismo solamente indica algo en particular de la vida de la persona. Pero Shmuel vivió, se envejeció de tal forma que indica que llegó a retirarse o ya vivió hasta los 52 años. Pero esa edad era prematura, como dicen Ta'anit. Verso 2, y era el nombre de su hijo primogénito, el primero, Joel, y el nombre de su segundo hijo se llamaba Abía, quienes fueron jueces en Beersheba. Ahora, obviamente no fue jueces en la ciudad donde su padre procedía, o mejor dicho, practicaba, porque hay una ley que tiene que ver que donde está vivo el padre, los hijos no deben estar dando lo que es decisiones legales antes de su padre. Y eran jueces en Beersheba. Y esto también lo enfatiza Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 13, que él era conocido como Vashni, Joel. Los que eran jueces en Beersheba, la escritura relata que en este incidente atrae el contraste entre Samuel y sus hijos, mientras que Samuel viajaba de una ciudad a otra ciudad para juzgar al pueblo. Ambos de sus hijos establecieron su residencia en Beersheba, que es la parte más sur a la extremidad del lugar santo, o de la tierra santa, y fue forzado a todo Israel venir ante de ellos a ser juzgado, en vez que el juez, como Shmuel, iba ante del pueblo. Aquí vemos totalmente lo opuesto. El pueblo estaba entonces obligado a ir a donde estaban los hijos.
Y era su nombre Joel, y el nombre del segundo Abía, de mi padre. Y quienes fueron jueces en Beersheba, mas no anduvieron sus hijos. Y esto de verdad debe de estremecer cualquier padre que trata de levantar a sus hijos en el camino de Dios. Debe tocar este versículo a todos ellos. Mas no anduvieron sus hijos por los caminos de él, es decir, de su padre, y se desviaron en pos del lucro, de dinero. Tomaron soborno y tergiversaron la justicia. Dos cosas: que se desviaron por el camino del lucro. Querían ser gente muy económicamente próspero. Y como resultado, no vieron mal tomar soborno, callar la boca y que se le pagaran para hacer lo que se le pedía, como sobornarse. Y estos tergiversaron o robaron la justicia. Muy parecido a lo que estamos mirando en los tribunales de los supuestos casos contra Trump. Lo que es el deseo de lucrarse y hacer daño por soborno todavía impera en nuestro mundo, créalo o no. Verso 2, y así dice claramente la escritura que relata el incidente que atrae el contraste entre Samuel y sus hijos, que mientras que Samuel viajaba, todos tenían que ir a donde estaban sus hijos, y en torno ellos mismos, como dice el verbo intransitivo, vayitu, de cal, que simplifica una conjunción. Ellos pervertieron, ellos corrompieron la justicia, y es en el verbo transitivo. Hip-il, causar, conjunción. Y nuestros rabinos dijeron, los Samuel no pecaron, simplemente nos dejaron no seguir el caminar, las pisadas de nuestros padres, mientras que el padre habría de viajar a todos los lugares de Israel y juzgarlo en sus ciudades. Ellos no hicieron esto, sino con el fin de aumentar la entrada económica, pusieron escribas y lo que se llama oficiales policíacos para demandar a los litigantes que tenían que venir a ellos. Y de esto vemos el paralelo en la sociedad hoy en día, que se ha en sí hecho de la justicia un medio para cobrar y penalizar y perseguir a los que son justos. Estas palabras, después que recibieron su ganancia por el soborno, ellos mismos no buscaban aprovecho por causa de su comportar inadecuado como los hombres. El calibre de ellos estaban reducidos a ser gentes bajas. La Escritura da este conteo de buscar ganancia y aceptar soborno. Esto lo dice el rabino Kimchi en este comentario. Verso 5, como nos dice, y dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Es decir, si tú te has envejecido, por lo menos que tus hijos siguen tu buen camino, tu buen ejemplo. Y no era así. Y eso le rompe el corazón de Shmuel, que usted no tiene idea de ver que se repite la historia de nuevo con los hijos de él, de lo que pasó con los hijos de Elí, que también habían corrompido su andar. Hijos que escuchan. Lo peor que puede ocurrir en su vida es no hacer caso a los buenos consejos de tu padre, que es piadoso de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas. Bueno, si me dices que no tienes un padre de ser ejemplo en tu vida, ya entiendo, se entiende. Pero Shmuel, que vivió para Dios, que era el vocero de Dios, esto ocurre muchas veces en los hijos de los rabinos, en los hijos de los predicadores, que los predicadores son elevados hasta el sumo, y sin embargo, los hijos andan descarriados totalmente. ¿Qué puede hacer más? Y esto es algo que
vemos así sutilmente en este pasaje cómo le dolió muchísimo al profeta. Como dice el verso 5, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Ahora, pues, pon sobre nosotros un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Cuando la gente pide por orden liderazgo es porque el liderazgo de uno está fallando. Has crecido, te has envejecido, pon por nosotros a alguien que puede juzgar según la Torá, así como lo hacen todas las naciones, que tienen sus jueces, que tienen su oficio judicial. El Talmud declara que Israel se gozaron de poder hacer 3 mandamientos sobre la entrada de la Tierra Santa. Número 1, señalar y asignar a un rey. Número 2, remover el recordatorio de Amalek. Número 3, edificar el templo. Ahora, ¿por qué fue esta petición del pueblo algo que no le plació al Señor, a Dios? Porque ellos pidieron y quejaron que el propósito de cumplir con los mandamientos divinos era porque no se le había dado un rey para juzgarnos con equidad y con honestidad, si no tenían los hijos de Shmuel, que toda la justicia se pagaba por dinero. No podemos olvidar de que lo mismo pasa aquí en el Gran Yuma, en el Gran Estados Unidos. Y sería algo de causar placer a Samuel, y la Escritura testifica que sus hijos no eran justos jueces. Lo contrario, tuvieron que ir a él para buscar la justicia. Y fue ahí que todos los días tus vidas, siendo que era incapaz de hacer tu circuito anual, ellos hablaron apropiadamente, el pueblo habló bien. Necesitamos a alguien que va a estar presente para juzgar nuestros casos. Y dijeron, apunta, asigna un rey con tu consejo, porque ya tú has envejecido, y él nos juzgará y nos reprenderá, y tendrá el temor sobre nosotros, y de esta forma vamos a observar los mandamientos del Señor. Toda esta idea de imponer un rey sobre el pueblo de Israel era por causa de que el pueblo mismo temía que no iban a obedecer los mandamientos del Señor, y a través de un rey podía enforzar esas enseñanzas. Y aquí sería apropiado la petición de ellos. Pero cuando ellos solamente dijeron, establezca para nosotros un rey, ya estaba mostrando el pueblo la falta de confianza en el Todopoderoso, porque hasta ahora Shmuel era el representante de Dios en la tierra, era el que tomaba la decisión literal de decidir cómo se aplicaba la ley. Además, cuando ellos dijeron como todas las demás naciones, ya se muestra el interés del pueblo de copiar lo que ya era un fracaso, los gobiernos de las naciones, que muchas veces el juicio faltaba, la justicia faltaba. Y esto fue lo que entristeció mucho más a Samuel que cualquier otra cosa, cuando vio que el mismo pueblo se ha virado contra el Creador, usando la excusa que queremos un rey, pero la parte secreta era como las demás naciones. Como las demás naciones. Y este fue el mandamiento que habría sido apropiado, una petición adecuada. Pero siendo que ellos pidieron que se estableciera un rey como las demás naciones, esto era algo que se tenía que oponer, siendo que no necesitaban un rey como todas las demás naciones, que sus pagos, sus salarios de guerra era lo que manejaba la guerra de los gentiles. Verso 20 indica esto. El Señor era su rey, y el Señor Dios era el que luchaba en la guerra para ellos. El Todopoderoso, por lo tanto, le dijo a Shmuel,
no te rechazaron a ti, sino a mí me han rechazado. Ellos no quieren que yo reine de verdad sobre ellos. Y su intención no era tener un rey para juzgarlo, sino hubiese sido suficiente de mantener tus años de vida en sirviendo al pueblo, y esto solamente era una excusa para pedir para un rey. Siendo que ellos habían rechazado a mí, se han removido de confiar en mí también. El Talmud, por lo tanto, tiene una opinión variante. Algunos dicen que por causa que se introdujo esta petición con la frase como las naciones, ellos eran castigados. Además dijeron que solamente querían un rey para permitirlo la práctica de idolatría. Y así lo declara el verso 20. Y así será como las demás naciones. Nosotros queremos ser como las demás. Queremos vivir como los demás. No queremos ser diferentes. Ese era el ímpetu de la petición por pedir un rey. Aún otros decían que los ancianos le pidieron apropiadamente que pidiera por un juez, pero la multitud pidió inapropiadamente cuando preguntaron que querían un líder como las demás de las naciones. Y esto lo menciona el rabino Kempshi, según Talmud Sanhedrin 20b. En Deuteronomio 17:14 hay una respuesta variante del Tosefta en Sanhedrin capítulo 4, en la cual la explicación inicial es hallado en Rambam, en las leyes de los reyes, capítulo 1. Aquellos que tienen mi libro en español sobre este mismo libro, las leyes de los reyes, pueden leerlo ahí en español. Y lo pueden encontrar en Amazon o cualquier judaica que llevan el libro que traduje del hebreo al español. Según la Tosefta, la petición era prematura, siendo que Samuel era su líder. Una cosa que era de verdad y que no le placía al Eterno es por causa que dijeron que juzga a nosotros como las demás naciones. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? ¿Qué fue que le pareció mal esta palabra a los ojos de Samuel cuando dijeron darnos un rey para juzgarnos? Y el ojo y oró Samuel al Eterno, más como dice el verso 7, mas digo el Eterno a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque es a ti, no es a ti quien rechazaron, sino a mí han rechazado para no reinar sobre ellos. Todos hablan del reino de Dios. ¡Ay, vamos a vivir bajo el reino de Dios, sobre el gobierno de Dios! Ni Israel, con todo lo que profesa decir Malchut HaShamayim, que el reino de los cielos queremos estar bajo lo que es el orden del Rey de los Reyes, el eterno Dios. Aquí el pueblo expresó realmente lo que ellos querían. Y no era que Dios reinara sobre ellos, sino querían que ellos mismos podían hacer lo que le daba la gana, cuando le daba la gana. Causa por la cual, sin duda, casi todos los rabinos en Israel como afuera están de acuerdo que las consecuencias de lo que ocurrió octubre 7 están conectadas de una forma muy particular a esto. Aunque el malvado hizo su obra malvada, sin embargo, eso no escapa a la responsabilidad del pueblo de examinar las causas que Dios permite tales males ocurrir. En un video que yo saqué ayer, y lo repito de nuevo, cuando el pueblo, cuando las naciones comiencen a declarar con su boca y decir con su boca, yo bendigo a Israel con toda mi entraña, vas a ver lo que es el poderío de esta fuerza tan negativa que siempre nos ala para las cosas malas ser quebrantado. Cuando hacemos eso de forma colectiva, cuando gente que de verdad llega a entender lo que significa bendecir al pueblo de Israel, aunque de verdad si lo vas a ver en su andar no necesariamente es algo que uno puede decir, bueno, yo lo estoy bendiciendo porque mira cómo anda. Son gente elevadamente espiritual.
No, simplemente si hacemos caso a lo que Dios manda, a lo que Dios dice, y le decimos al pueblo, te bendigo, esa bendición regresa a nosotros de una forma múltiple. Y Dios nos bendice con tantas bendiciones. Pero ¿qué sucede? Que el odio, el rencor contra el pueblo, que ven que no están caminando según como Dios manda, que muchas veces el mismo hebreo hace cosas que totalmente se queda uno azorado, que llega a ser lo que es causa de profanar el nombre de Dios por todas las naciones, como nos indican los profetas. Y en vez de ser una bendición por nuestro caminar, llegamos a ser lo opuesto en nuestro andar. Y esto es lo que está hablando aquí también el profeta. Y Dios diciendo al profeta, no te han rechazado a ti. No han rechazado a Israel. Han rechazado al Dios de Israel. Es por eso muy importante conectar lo que estamos leyendo aquí, del verso 1 al 7, capítulo 8, con la idea de bendecir al pueblo que quizás no merece bendición. Bendecirlo, porque en ella está la vida de todas las naciones y la seguridad de todos los pueblos en el acto de bendecir a Israel. Le conviene aún los enemigos bendecir a Israel. Y de esto yo es lo que estoy refiriendo. Yo bendigo a Israel con toda mi entraña. De la mañana hasta a dormir, bendiga a los hijos de Israel, aun cuando piden algo como un rey como las naciones del mundo. Ya esa petición ha sido contestada. Le dio más tarde, como vamos a leer en los versículos después del verso 7, cómo Samuel unge a lo que es un rey como el resto del pueblo. Y esto, amigos, es algo triste, pero una enseñanza que Dios le quiere enseñar al pueblo. ¿Pediste un rey? ¿Le pediste un primer ministro? Más tarde dice la consecuencia. Te van a llevar los hijos a los ejércitos. Vas a tener que pagar lo que es los impuestos a este rey o a este líder. Y el gobierno entero tiene derecho a confiscar la tierra. Todo esto comienza a tomar en cuenta cuando señalan y apuntan a un rey. Mientras tanto que estaban bajo Samuel, el profeta Samuel, eso no era necesario. Pero los hijos de Samuel vieron el lucro, el dinero, el plata, el oro, la plata, y eso los motivó a ellos a andar según su corazón y a hacer daño al pueblo. Y es por eso que el pueblo gritó justamente, queremos un juez que nos juzgue. No como Samuel, que iba de ciudad a ciudad juzgando los asuntos. Que el Eterno me lo bendiga a usted, que le dé mucha bendición y que le cuide en su camino. Lo más importante que usted puede hacer en esta mañana, antes de comenzar la mañana, es la práctica de judío o judía de darse de acá, de dar donación, de dar de lo que Dios te ha dado. Usted dice, bueno, David, nosotros no estamos obligados a dar diezmo. Si lo vamos a ver, nadie está supuesto, nadie tiene la obligación de dar diezmo. Pero la razón por qué el pueblo sigue con esa práctica es porque saben que cuando dan, Dios le da a ellos. Eso lo dice Malaquí. Un principio universal que aún muchas iglesias se han beneficiado grandemente de ese concepto judío. Esta mañana, levántate y no diga, yo no tengo para dar. Sí tienes. Tienes una buena palabra de dar, una buena acción para dar. Dar es una oportunidad de cambiar tu situación espiritualmente hablando, moralmente hablando y económicamente hablando. Dando los diezmos a lugares apropiados, Dios bendice de manera apropiada. Hay lugares que no se da diezmo, lugares de idolatría, casas de adoración a los ídolos, a las imágenes, a los personajes que se hacen dioses. Eso es inapropiado. Sin embargo, aún así, Dios mira y dice, ¿sabe qué? Ve el corazón de la persona y aunque lo está dando a esas cosas que de verdad yo estoy en contra, lo voy a bendecir como quiera. Dios ama al dador alegre.
Créame que yo lo he practicado, no lo digo simplemente por decirlo. Poner en práctica lo que dice Dios es solamente beneficioso para uno mismo. Bendecir al pueblo de Israel, si lo vas a ver de una forma egoísta, es beneficioso para uno mismo. Son aquellos que han levantado y marchado en las calles escupiendo odio contra Israel, que de verdad, si lo vas a ver, su vida está manchado con maldiciones. Ese es el pueblo maldito. Ese es el pueblo que está maldecido por Dios, porque no levanta cabeza. Porque cuando levanta cabeza lo matan, lo remueven de este mundo. Por eso yo lo que le digo, el pueblo escogido, claramente se ha comprobado que es el pueblo que está en Israel ahora. No los falsantes que dicen que son y no lo son. Le habla el rabino Moshe Otero, que tenga un día de bendición y aprende a bendecir y dar para apoyar la verdadera obra de Dios, que es el pueblo de Israel. Shalom, shalom, braja.